Espero que sepas cómo manejarte a través de este tipo de entorno de desarrollo llamado Jupyter, ¿sí? Y hayas descargado lo que sería justamente Python y hayas hecho alguna prueba mismo con este editor. Fíjate que lo único que hice fue cambiar lo que es el background, ¿sí? El fondo de pantalla negro, el otro era blanco, simplemente para que no tuviese dolor de cabeza o dolor de vista, lo que fuese. Vos fíjate cómo hacerlo por internet, es muy sencillo, simplemente te descargas lo que es un plugin, que son al fin y al cabo librerías de código, que lo que te hace es justamente cambiar lo que es el background, ¿sí? Fíjate cómo hacerlo, es muy sencillo. Acá yo busqué por internet algo que hay que tener de suma importancia, de suma consideración, es sobre cómo manejamos los diferentes tipos de datos en Python. Al fin y al cabo nosotros no manejamos los tipos de datos en Python, sino que nosotros referenciamos variables y Python se encarga de esto. Nos va a ayudar muchísimo a nosotros a desarrollar código, ya que si vos te pones a pensar en algunos lenguajes de programación de alto nivel, no sé si venís de C, Java, otro tipo de lenguaje de programación, siempre tenés que estar referenciando y colocando qué tipo de dato va a tener tal variable, etcétera, etcétera. Entonces eso saca un poco de tiempo si vos te pones a pensar cuando vas desarrollando código. En cambio esto no. Simplemente declaras la variable, trabajas con variables en Python y Python se encarga de todo esto. Nos ahorra muchísimo el tiempo en la hora de desarrollo. Pero a veces viene el problema cuando uno no tiene muy en cuenta cómo se va guardando las ciertas informaciones o las ciertas variables en ciertos tipos de datos y a veces puede acarrear algún problema, ¿sí? Igual hay que tener en consideración que también Python lo que hace es automáticamente asignarle todo el ancho posible de espacio para esa variable y en caso de que por ahí se produzca, no sé, un rango máximo sobre esa variable, salta automáticamente a la otra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, imagínate que vos guardaste 42, ¿sí? El número 42. El entero, que es el tipo de dato, ¿sí? Perteneciente a los números, y son números justamente enteros de precisión fija, tiene un rango determinado, ¿sí? No puedes guardar infinitos valores. Entonces por ahí cuando llega a un número parecido a este, -1, ponele, automáticamente lo que hace Python es asignarlo a el tipo de dato long. Era entero y lo asigna long, justamente para que no se produzca lo que es overflow, ¿sí? Esta famosa palabrita que tenés acá llamada overflow. Overflow sería un desbordamiento de memoria, de espacio memoria, que también lo vamos a ver más adelante con algún ejemplo. Vamos a hacer algunos ejemplos prácticos para que veas cómo funciona el overflow. Y prácticamente sería eso lo que te acabé de decir, ¿sí? Es un desbordamiento en memoria. Es un tipo de caso que no debería existir, ¿sí? No se debería producir en ningún lenguaje de programación, ni en ninguna aplicación, ni en ningún desarrollo, porque esto acarrearía a por ahí sobrecalentar lo que es la memoria, y si está con mucha sobrecarga podría llegar a quemarse o tendrías problemas en tu sistema. No sé si se va a quemar, pero tendrías problemas en tu sistema. Por ahí se te quedaría colgada la computadora, se te apagaría, ¿sí? Generalmente hay funciones específicas en Windows que cuando se sobrecalienta lo que es el procesador, se apaga lo que es la computadora. Bueno, cosas por el estilo. Eso sí es de real importancia, tenés que conocerlo. Y para eso vamos a ver un ejemplo práctico, ¿sí? Muy sencillo. Vamos a asignarle, por ejemplo, un valor a una variable. Una variable en Python, para las personas que no tengan idea en programación, yo te diría que si hagas un cursito básico de Python para poder entender algunos conceptos que vamos a estar desarrollando y hablando, porque si no se te hace un poquito complejo, ¿sí? Pero puedes tomarlo tranquilamente y a la par ir tomando otro curso. Le voy a llamar variable entera porque vamos a estar utilizando un tipo de dato de tipo int y le voy a asignar el número 42, por ejemplo, se me ocurre, siguiendo este ejemplo. Y nosotros de esta forma no tendríamos forma, valga la redundancia, de saber de qué tipo de dato es, ¿sí? Sabemos que basándonos en los tipos de datos que nos da supuestamente la documentación de Python, si caeríamos con este valor sería de tipo entero. Pero no podemos ver esto a simple vista. Si tenemos que utilizar una función llamada type, es una función muy interesante acá en Python, que lo que nos hace es justamente devolvernos el tipo de dato de la variable que nosotros declaramos, en este caso, ¿no? Entonces, si le pasamos variable entera como nombre, vas a ver que si lo imprimimos Shift Enter, nos dice que es de tipo int. Y si nosotros, por ejemplo, variamos el valor, no sé, lo hacemos un poquito más grande el valor, vamos a esto, Control B, y acá le ponemos 3243, se me ocurre, Shift Enter, nos dice que sigue siendo de tipo int. Y si nosotros queremos por ahí copiar este valor, ¿sí? Ponerlo en la variable y hacer el mismo procesamiento, va a ser que te va a decir que es tipo long. Pero si nosotros queremos utilizar, por ejemplo, un float, podemos hacer exactamente lo mismo. Copiamos y pegamos. Y ponemos, por ejemplo, acá .789, Shift Enter, te va a decir que es tipo float, ¿sí? Todo es correcto hasta el momento. Si estamos trabajando con floats,
que son decimales, y estamos trabajando con números enteros que son de tipo int. Pero claro, ¿qué pasa si nosotros creamos, por ejemplo, una variable con, no sé, un nombre específico como este, variable entera, que solo va a almacenar lo que son variables enteras? No sería viable si estás trabajando con este desarrollo que declares de forma referencial el nombre de tu variable como variable entera y le asignes un valor de tipo decimal. Teóricamente debería mantener todos valores enteros, no valores decimales. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, claro, esto sería un pseudo error de código de tipeo en el cual haces referencia sobre un nombre de variable que no estás respetando y no estás guardando dicha información. Entonces se puede trabajar, por ejemplo, convirtiendo dicho valor a número entero. De número decimal lo pasas a número entero, ¿sí? Y respetas esa convención de nombre que mantienes acá como variable. Más o menos, no sé si se entiende. Bueno, esto se lo voy a escribir acá. Si creamos, entonces, ¿cómo nos aseguramos que dicho valor decimal se pueda convertir a entero? Hay una función también en Python, ¿sí? Una función la podés crear vos, la podés traer a través de las definiciones de funciones en Python. Es muy sencillo. Hay una función que se llama de tipo int. Entre sus paréntesis tenés que pasarle justamente qué tipo de variable vas a convertir a entera. En este caso vamos a mantener todo el mismo formato para no desviarnos del camino que estamos haciendo, ¿sí? Y acá, entre paréntesis, voy a pasarle justamente este tipo de variable. Lo que va a hacer internamente la función esta, int, es a todo este valor en decimal, cuando vea un punto de toda esta cantidad de dígitos, saca el punto y todo lo que esté después del punto también lo saca. Se queda solamente con la parte entera, que la parte entera es esta. ¿Se entiende? El resto de punto es justamente la fracción. Esto es la parte entera. Si le damos Shift Enter, vas a ver que te dice que ahora es de tipo entera. Claro, pero no ves cuál es el valor de esa variable. Bueno, lo podemos imprimir, por ejemplo. Print variable entera. Podemos mantenerlo en el mismo bloque. Control X acá. Shift Enter y vas a ver que te dice que es 42, 32, 43. ¿Sí? Perteneciente justamente a la parte entera de este número. Y es de tipo int, no de tipo float, como en este caso. ¿Estamos? Entonces, de esta forma, mantenemos la integridad referencial que estamos dándole justamente al nombre de la variable.